Dios les bendiga, hermanos amados. Les saluda el hermano Javier Antonio Pineda. Para mí es una bendición poder compartir la palabra del Señor por este medio y saludarles en el cariñoso y tierno amor de Cristo. Saludando a todos los hermanos que nos ven a través de la televisión y también a aquellos que a través de la radio nos escuchan. También a los que a través de las redes sociales son alcanzados con el mensaje de Dios por ese medio. Les saludamos con mucho cariño y esperamos que este estudio bíblico sea una poderosa bendición para su vida. Sin más ahí, hermano, demora para llevar el mensaje de Dios, quiero invitarlos a que vayamos a la Escritura en el capítulo 4 de Filipenses. Y este estudio bíblico tiene como tema, ojo con el conflicto de Evodia y Síntique. En Filipenses capítulo 4, verso 1. Y esa porción dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Padre, danos tu buena palabra, mi Dios, te necesito, ayúdame. Ayúdame para exponer tu buena palabra de una forma muy exquisita y comprensible a cada uno de los televidentes, que puedan todavía comprenderla aquellos que no están perseverando en la fe y ser edificados por esta preciosa palabra, mi Dios. Te daré a ti la gloria y la honra, pues tú eres el único que te la mereces. Sin ti nada podemos hacer, Dios mío. Todo lo que hacemos lo hacemos gracias a ti y para ti, mi Dios. A ti, soberano Dios, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hermanos amados, vemos aquí en esta carta el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que está en Filipos. Una iglesia que floreció en medio de muchas adversidades y muchas luchas, que fue fundada por el apóstol Pablo. Eso lo vemos en el capítulo 16, en el verso 12 en adelante de los Hechos. Cuando luego de que el apóstol Pablo se le mostró una visión de un varón macedonio que de pie le rogaba diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Los hombres de Dios entendieron que Dios los encomendaba para llevar el mensaje a ese lugar y se encaminaron hacia Macedonia. Y llegaron a la primera provincia de Macedonia, la cual también era una ciudad, la ciudad de Filipos, y empezaron a presentar el mensaje de Dios en medio de muchas adversidades, expulsando, echando fuera demonios, pero también atravesando muchos padecimientos, azotes y cárceles por causa del Evangelio del Señor. Puesto que una muchacha siempre que iban a orar, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, siempre que iban a orar, se daba voces tras ellos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el mensaje de salvación. Y dice que esto hacía cada día, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió tras ella en cierta ocasión y le dijo: te mando en el nombre de Jesús, salga de ella. Y el espíritu inmundo salió de aquella muchacha. Pero los amos, al darse cuenta que había salido la esperanza de su ganancia, arremetieron contra Pablo y lo llevaron, luego de azotarlo y de desgarrar sus vestidos, a comparecer ante las autoridades. Y los hombres de Dios fueron castigados, azotados, y luego los metieron en el calabozo de más adentro, y ataron sus pies con grilletes al cepo. Y los hombres de Dios estaban ahí padeciendo por causa del Evangelio. Pero también a través de todas estas adversidades y dificultades floreció ahí en Filipos una iglesia muy preciosa, una iglesia gloriosa, que al juzgar por esta carta que el apóstol Pablo les escribe a ellos en sus 4 capítulos, vemos cómo el apóstol Pablo se dirige a ellos con mucha ternura, con mucho cariño. Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así siempre firmes en el Señor, amados. Y el apóstol Pablo en el mismo capítulo 1, en el verso 8, les expone a Dios como testigo del gran amor que él le tenía a esta iglesia preciosa. Esta iglesia que también era muy cariñosa con él, puesto que le enviaban también ofrendas y eran muy dadivosas, muy generosas para con el apóstol Pablo, aquel que les había presentado el glorioso Evangelio. De tal manera que en el capítulo 4, en el verso 16, el apóstol Pablo dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y vemos cómo era una iglesia bien preciosa, una iglesia generosa.
cuando esta carta a los filipenses es escrita por el apóstol Pablo se encuentra siendo prisionero por causa del Evangelio. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 8 en adelante, de aquí de esta carta a los filipenses. Está preso cuando se encuentra, cuando escribe esta carta a los filipenses. Pero mire que en esta iglesia preciosa, generosa, dadivosa y tremendamente espiritual, había ahora, un par de años después, había ahora un conflicto, hermano. Había un problema, había un conflicto entre dos personas, una de nombre Evodia y la otra de nombre Síntique. Había un conflicto entre dos hermanas, que el apóstol Pablo busca que este conflicto entre estas dos hermanas se solucionen, y aún se sintió inquietado estando aún preso el apóstol Pablo, y no se tornó desapercibido del conflicto que estaba sucediendo en esta iglesia en Filipos, una iglesia tremendamente espiritual. Entonces el apóstol Pablo escribe este capítulo 4 y dice: así que, amados míos y deseados, gozo y corona mía, dice en el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire qué tremendo. Pero ¿quién es Evodia y Síntique? Porque de estas dos hermanas solamente se habla en estos versículos. No aparecen sus nombres en ninguna otra parte de las Escrituras. Pero lo que podemos ver y extraer de esos pocos versículos que hablan con ella, nos damos cuenta que estas dos mujeres no eran dos cristianas cualquiera. Estas eran dos guerreras de Dios que habían combatido, dice ahí, por amor al Evangelio, que juntamente con el apóstol Pablo se habían estado en esa unanimidad para combatir y echar adelante en la obra del Señor. Eran dos guerreras de Dios en cuyos cuerpos, sin lugar a dudas, estaban las marcas, y en cuyo testimonio estaban las señales, aquellas señales de un verdadero creyente que amaba a Dios profundamente, y de tal manera que la Biblia testifica en el verso 3 que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, que estas no eran dos cristianas cualquiera, estas eran dos guerreras de Dios que habían combatido y se habían ceñido para llevar el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Esa palabra dice que combatieron, en el griego es subnatleo, que quiere decir luchar en unanimidad, combatir junto. Es decir, que estas hermanas habían estado en un mismo sentir, se habían unido, se habían ligado juntas para combatir por causa del Evangelio. Pero ahora, un par de años después, las dos guerreras de Dios ahora tenían un conflicto y ahora ya no estaban en esa unanimidad, en ese mismo sentir que antes, en ese mismo sentir en el Señor, en el cual antes estuvieron. Por eso el apóstol Pablo les ruega también a otro siervo del Señor que empiece a mediar en la situación de las dos hermanas. Mire qué tremendo, estas eran unas mujeres de Dios. Pero hay algo que es un poco inquietante para mí en este estudio bíblico que quiero mencionar. Que, hermanos, estas no eran dos mujeres allá pecadoras, no eran mujeres cualquiera, eran dos guerreras de Dios. Pero que en el conflicto que entre ellas había, el apóstol Pablo, cuando trata el asunto, mire que el apóstol Pablo las expone por su nombre ante todos. El apóstol Pablo, mire que no trató este caso con discreción, que los hombres de Dios siempre saben tratar estos asuntos que suceden al interno de las iglesias y aún de la familia, se suelen tratar con mucha discreción para no provocar un alboroto y que luego pues el testimonio del evangelio y de la congregación en tal lugar pueda denigrarse. Pero el apóstol Pablo, ¿qué conflicto habría entre ellas dos que el apóstol Pablo las expone por su nombre? ¿Por qué el apóstol Pablo no trató el caso con discreción? ¿Qué sería lo que estaría pasando entre estas dos guerreras de Dios que solamente en estos versículos se mencionan, pero que quedaron en la Escritura? Y si quedó en la Escritura, quedó por algo. ¿Qué sería? Y yo encuentro aquí que al parecer el conflicto de Evodia y Síntique, las dos guerreras de Dios cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, hermanos amados, ya era público. Al parecer que toda la congregación ya sabía del desacuerdo
y del conflicto que había entre ellas, de tal manera que por eso el apóstol Pablo lo habló abiertamente. Parece que el apóstol Pablo, aunque lejos preso, ya se había dado cuenta. Es decir, que si ya se había dado cuenta el apóstol Pablo que estaba preso, ¿cuánto más no se darían cuenta las personas de la congregación y posiblemente los vecinos del barrio? Mire qué tremendo. Y no eran dos mujeres cualquiera, estamos hablando de dos guerreras de Dios, para que vayamos identificándonos un poquito también en este estudio bíblico. Hermanos, entonces el apóstol Pablo empezó a tratar este asunto. Y yo quiero preguntar aquí, ¿qué cree usted, carísimo televidente, qué cree usted que sucedía entre estas dos hermanas? Entre estas dos guerreras de Dios, ¿cuál cree usted que sería el conflicto? ¿Sería algún conflicto doctrinal? Yo no lo creo, porque el apóstol Pablo, cuando trataba estos asuntos que involucraban la doctrina, el apóstol Pablo con esto no jugaba, y con esto era severo. Cuando alguien se estaba desviando de la doctrina, y en cierta ocasión el apóstol Pablo expuso a Demas y dijo: Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Alejandro, cuando habló de Alejandro el calderero, me ha provocado, me ha causado muchos males. Dios le pague conforme a sus obras. Y cuando habló de Himeneo, dijo de Himeneo que lo había entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Es decir, que cuando se veían envueltos asuntos de doctrina, el apóstol Pablo con esto no jugaba. Y él solamente le pidió al colaborador, a un siervo del Señor también, que mediara entre el asunto de estas dos hermanas. Es decir, que no era un asunto de doctrina. No era un conflicto doctrinal. ¿Sería acaso un conflicto pasional? ¿Sería que Evodia le quitó el marido a Síntique? Tampoco lo creo. Porque el apóstol Pablo, cuando se trataba de asuntos de inmoralidad y de estos pecados así, el apóstol Pablo con esto era bien severo. Si no, miremos ahí lo que dice la Escritura en el 1 Corintios, en el capítulo 5, verso 1 en adelante, cuando aquel hombre tomó por mujer a su madrastra, a la mujer de su padre. Entonces, y los corintios, en vez de dolerse por la situación, estaban más bien ufanándose por ella. Y le dijo: ¿no deberían más bien haberse lamentado y sacar de entre vosotros aquel perverso? ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Y luego dice que el cuerpo de aquel hombre fue entregado a Satanás para que su espíritu fuese salvo. Pero mire que cuando habían asuntos aquí de pecados así inmorales, el apóstol Pablo era serio en el trato con esto. Es decir, que entre estas dos hermanas guerreras del Señor, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, no era un conflicto doctrinal ni tampoco pasional. ¿Será que estas hermanas querían dividir? ¿Será que querían dividir la preciosa obra del Señor en Filipos, en la ciudad de Filipos? Pues tampoco lo creo, porque se menciona aquí que el conflicto entre ellas era personal. Era Evodia y Síntique y Evodia. Ahí no habían terceros. El conflicto entre ellas, la situación entre ellas era personal. Aquí, hermanos amados, no habían terceros. Había un conflicto entre ellas dos que necesitaba ser solucionado, pero al parecer no eran ninguna de estas tres graves cosas que mencionamos. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo entre ellas entonces? Al parecer, entre estas dos mujeres de Dios, hermano, había un conflicto ligero y liviano, algo fácil de solucionar. Algo fácil de solucionar, pero al parecer entre ellas dos parece que ninguna de las dos quería buscar la conciliación con la otra. Quizás Evodia se sentía disgusto por ver que ella trabajaba igual que Síntique, y a Síntique la elogiaban y la alababan por su trabajo, y a ella no. Quizás porque veía favoritismo o Evodia porque quizás veía un poco de favoritismo con Síntique, o esta y otra situación, y cositas así pequeñas como estas. Ahora aquellas guerreras de Dios que habían peleado, que habían batallado, que tenían años en la fe, que habían ganado almas, que habían combatido por el Evangelio, que se habían movido llevando la palabra del Señor, ahora por algo tan sencillo estaban en desacuerdo. Mire qué tremendo. Alguien podría decir: esas cosas siempre suceden en las iglesias. Pero mire, hermanos amados, eso es normal en las congregaciones, puede decir alguien. Pero el Espíritu Santo aquí, usando al apóstol Pablo, no vio como normal eso.
El Espíritu Santo aquí y el apóstol Pablo, con la madurez y la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo que tenía, no vio como normal esa situación entre estas dos guerreras de Dios, y él pudo ver más allá de ese sencillo conflicto, que ese sencillo conflicto podría provocar grandes males para esta preciosísima iglesia que Dios había hecho florecer en la ciudad de Filipos. Hay personas que dicen, no, eso es normal. Pero mire que este conflicto que había entre Evodia y Sinti, que podría provocar grandes males y traer tremendas repercusiones para la obra del Señor en la ciudad de Filipos. Ya vamos a ir avanzando un poquito más. Serían cositas así, posiblemente livianas, fáciles de solucionar, sin lugar a dudas. Pero al parecer ninguna de las dos quería humillarse. Mire, hermano, cuando entre dos hombres de Dios, entre dos guerreros de Dios, entre dos personas, hombres de Dios que tienen en sus vidas las marcas del Evangelio, que han batallado por el Evangelio, que han fundado obra, que han sacado adelante la obra del Señor, pero cuando este y el otro tienen ahí por una pequeña cosita nada, empiezan a haber ya discrepancias entre uno y el otro, y ya no están en ese mismo sentir, esta situación debe solventarse lo más pronto posible. Porque ese pequeño conflicto entre este y el otro hermano, entre este y el otro líder, pueden traer grandes repercusiones a la obra del Señor en ese lugar y a la misma obra del Señor en general. Precioso el nombre de Jesucristo. Y todo esto el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, está dándose cuenta, está tratando de evitarlo. Mire qué tremendo, hermano. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Miren las consecuencias quiero mencionar algunas consecuencias de estos conflictos. No era algo doctrinal, la misma doctrina la tenían. No era algo pasional, no era que uno le había robado el marido del otro, no, eran dos mujeres de Dios, eran mujeres santas. No era tampoco que querían dividir la iglesia, no tenían problemas con nadie más, lo que había era entre ellas dos solamente. No era ninguna división que ninguna de las dos mujeres de Dios querían provocar. Era algo sencillo, pero miremos las repercusiones, que esos pequeños conflictos, que si no los tratamos, esas pequeñas zorras, que si no las atamos, cuán grande mal y cómo pueden echar a perder grandes viñas que están en ciernes. Mire qué tremendo. Las repercusiones, las consecuencias que pueden traer estos conflictos si nosotros no los tratamos con la madurez, con la responsabilidad y con el trato que debemos hacerlo. El apóstol Pablo se dio cuenta de a lo grave que iba a llevar este conflicto entre ellas dos, y por eso las expuso por su nombre, porque hay asuntos, carísimo hermano, hay asuntos que deben de ser tratados con toda frontalidad y con toda claridad, puesto que ya se ha regado todo aquello y hay que tratarlo con toda frontalidad, con el amor de Dios, la misericordia y la mansedumbre, pero hay que tratarlo de frente, pues esto podría dañar terriblemente la preciosa obra del Señor en el lugar donde usted se está congregando o en el lugar donde Dios a usted lo ha puesto a pastorear. Hay que tener mucho cuidado. Y una de las consecuencias que estos conflictos traen son raíces de amargura. Raíz de amargura. Mire cómo dice la Escritura en Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, dice esa Escritura. Fíjese ahí en la Escritura, vaya conmigo a la Escritura para que corroboremos ahí lo que está escrito. Hebreos en el capítulo 12 dice esa porción. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 12 en el verso 15. Note cómo dice ahí esa porción. Dice así. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire qué tremendo. Que por una pequeña cosita, hermano, por una pequeña cosita, un pequeño roce, algo que no se trató desde el principio con la diligencia que correspondía tratar, una pequeña cosita, cómo puede provocar y luego tirar raíces y luego afirmarse y luego arraigarse bien y volverse algo bien plantado en un lugar. Y que por esa raíz de amargura que pueda haber brotado por algún malentendido, por algún desacuerdo, por algo que no concierne en la doctrina, por alguna, no, es que yo quería así y el otro quería así, por esas cositas pueden provocar ahí raíces de amargura, y a través de esta, no solamente aquellas dos personas, sino que por ellas muchos sean contaminados. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, hermano. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Mire cómo pueden provocar estos raíces de amargura. Raíces de amargura, porque luego ya la persona, luego que aquel conflicto que nació una cosita que parecía insignificante, pues se le dio lugar y ahora ha provocado grandes males.
Y luego ¿qué más? Trae esto, trae separación. Ojo con el conflicto de Evodia y Síntique, porque el conflicto de estas dos mujeres de Dios en la iglesia en Filipos ahora puede ser en su congregación, es más, puede ser en su misma vida. No dé lugar al diablo. Ahora conozca por la Escritura que esas situaciones pueden traer grandes repercusiones a la obra del Señor y también en el ámbito, a nivel familiar. ¿Qué más trae? Mire, raíces de amargura y traen separación. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. ¿Separación por qué? Porque, hermanos amados, en esa congregación, en la ciudad de Filipos, posiblemente, porque siempre que se da una situación y un conflicto entre dos personas, unos están de acuerdo con este y el otro están de acuerdo con el otro, y eso hace una fragmentación en una congregación, una separación. Porque posiblemente algunos iban a decir más adelante, no, la razón la tiene Evodia, no, la razón la tiene Síntique, y esto, mire, estas pequeñas cositas que si no las tratamos para que se enmienden prontamente, rápidamente, mire lo que pueden provocar. Porque algunos hermanos pudieron haber dicho, no, la razón la tiene Evodia, no, la razón la tiene Síntique, y mire luego cómo esto empieza a provocar mal en la obra del Señor. Mire que en cierta ocasión, hermanos, esto sucedió también con unos tremendos hombres del Señor. Y vamos a la Escritura en el capítulo 15, en el verso 36 de los Hechos. Hechos capítulo 15, en el verso 36, dice la Escritura: después de algunos días, dijo Pablo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mire qué tremendo el desacuerdo que hubo aquí. Aquí estamos hablando nuevamente de dos hombres de Dios, de dos guerreros de Dios, el apóstol Pablo y también Bernabé, que a estos hombres no los habían llamado los hombres. El Espíritu Santo habló en cierta ocasión y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he encomendado, y los envío a la obra misionera. Y estaban ahí juntos, combatiendo y batallando y peleando y conquistando y ganando territorio y fundando iglesias y llevando la obra de Dios de una forma muy preciosa. Pero ahora entre ellos dos hubo un desacuerdo. Mire qué tremendo, hermano. Eso hay que tener mucho cuidado. Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y es que a Bernabé a Pablo no le parecía bien llevar a Juan Marcos, porque los había dejado abandonados de Pánfilia. Y a Bernabé sí quería llevarlo, porque parece que entre Bernabé y Marcos había un parentesco. Entonces hubo tal desacuerdo entre los dos, mire qué tremendo, hermano, que se separaron. El apóstol Pablo cogiendo a Silas y Bernabé a Marcos, y se separaron, hermano. Dos hombres del Señor. No fue que se descarriaron, no fue que se apartaron de la fe, no fue que dejaron de trabajar en el Evangelio. Siguieron trabajando, siguieron en la fe, pero cada quien por su lado. Mire cómo esos conflictos, esos desacuerdos, esas pequeñas cositas que no nos hacen estar en el mismo sentir, en el mismo pensar, en esa misma unidad, en esa misma unanimidad en el Señor, si nosotros le damos lugares, ¿cómo pueden provocar separación? Porque a veces hay situaciones que están sucediendo en la iglesia. No, eso es normal, dicen muchas personas, y no se tratan con el cuidado que se deben tratar, y luego provoca separación. Mira, raíces de amargura, separación también. ¿Separación por qué? Porque luego dice el hermano, bueno, yo mejor me voy para otra congregación, y se va con su familia a congregarse a otro lugar. Siempre están en la fe, siempre están trabajando en la obra del Señor, pero uno por un lado y el otro por otro lado. ¿Sabe qué significa Evodia? Mire qué casualidad esto. ¿Sabe qué significa Evodia? Evodia significa próspera, fragancia, dulce aroma, pero una de las acepciones del significado de su nombre es buen viaje. Porque cuando se dan estos conflictos y no se tratan,
Siempre sale alguien de viaje, hermano. Por eso, si esta situación está sucediendo en la congregación que usted está pastoreando, en la que usted se congrega, estos asuntos no es de dejarlo que sigan así, porque luego provoca separación. Porque luego, mire, preciosos y hermanos lindos que trabajaron arduamente por la obra del Señor para construir ese templo en el que ahora se congrega, para trabajar por el equipo que ahora tienen y que están disfrutando, y los instrumentos que ahí se están ejecutando, pues ahora, por alguna situación, algún desacuerdo que no se trató con sumo cuidado desde el principio, ahora ese hermano va para otra iglesia, no queriendo posiblemente dejar esa congregación. Por eso que esos pequeños conflictos, carísimos televidentes, radio oyentes y todos aquellos que escuchan la palabra del Señor, esos conflictos es de tratarlos con mucho cuidado. Y todo roce y todo desacuerdo, lo mejor es rápido buscar la manera de reunirse y empezar a enmendar la situación para que esto no nos perjudique. ¿Qué fue lo que sucedió entre Evodia y Syntyche? No sé. Pero sí, seguramente no fue algo tan grave. Pero sí iba a provocar algo grave si se dejaba avanzar. Por eso lo trataron. Por eso el apóstol Pablo dijo: te ruego a ti, amado, que ayudes a estas siervas del Señor que combatieron juntamente con nosotros en el Evangelio. ¿Sabe qué significa Syntyche? Porque a veces, mire, a veces hay disgusto, hermano, entre un hermano y el otro. A veces hay disgusto porque quizás en una predicación se dijo algo que aquel hermano dijo, lo dijo por mí. Mire qué tremendo, hermano. Y es que esto no beneficia. Cuando están estos desacuerdos así, hermano, y estos conflictos así en lo interno de la iglesia, esto no beneficia en absolutamente nada. Imagínese usted cómo se sentía Syntyche cuando Evodia iba a predicar. Aunque Syntyche estuviera hablando palabra de Dios escrita en las páginas de la Biblia, Evodia no iba a alabar a Dios porque Syntyche estaba predicando. Y eso hace, ¿sabe por qué en algunas congregaciones no hay alabanza durante se predica la palabra? Porque Syntyche está predicando y Evodia está escuchando el mensaje abajo, hermano. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Si esto le está sucediendo a usted, yo creo que a estas alturas del mensaje ya usted ha identificado a Evodia en su vida, o a Syntyche en su vida. Quizás usted sea Evodia y el otro Syntyche, busque a su Syntyche, con quien haya algún desacuerdo, e inmediatamente traigamos a solvencia toda situación y toda aspereza que no beneficien absolutamente nada en nuestra comunión con el Señor y tampoco en nuestra armonía con nuestros hermanos, ni en beneficio, en absolutamente ningún beneficio para la obra del Señor. ¿Por qué habría un desacuerdo entre ellas? Quizás Syntyche predicó algo que a Evodia no le gustó. Porque Syntyche significa afortunada, que habla o ha hecho un discurso. Precioso el nombre de Jesucristo. Que ha hecho un discurso, quizás en un discurso de Syntyche, en una prédica, en una enseñanza de Syntyche, se enojó Evodia, hermano. Y Evodia dijo allá, por mí lo dijo. Fue por mí que lo dijo. Ella bien lo sabía, o a lo mejor se lo llegaron a contar, fue por mí que lo dijo. Mire cuántas personas, hermano, en muchas congregaciones están en esa situación. Evodia y Syntyche. Ojo con el conflicto de Evodia y Syntyche. Ojo, pastor, con el conflicto de Evodia y Syntyche, que puede provocar mucho daño en la obra del Señor. ¿Cuántas personas dicen, no, por mí lo dijo el pastor? Y luego se va disgustado con el pastor, enojado. Y luego que ahí, entonces está aquel hermano predicando y ya no hay alabanza porque está predicando Evodia, está predicando Syntyche y Evodia está abajo. O llegó Evodia a cantar y Syntyche abajo no alaba porque Evodia es la que está cantando. Mire qué tremendo cómo nos dañan esas situaciones. Hermanos amados, carísimos, a esto no nos llamó el Señor. A esta vida no nos llamó el Señor. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Nosotros, carísima iglesia, debemos amarnos, amados los unos a los otros. Debemos amarnos. Dios nos manda a amarnos, pero no solamente a amarnos, nos manda también a soportarnos unos a otros. No solamente a amarnos y a soportarnos unos a otros, sino también a perdonarnos unos a otros.
tres elementos, mire, tres cosas importantes que deben estar en nuestra vida para con los demás: amarnos, soportarnos y perdonarnos unos a otros. ¿Dónde está eso en la Escritura? Eso está en el capítulo 3, en el del verso 10 al 15 de Colosenses, capítulo 3, verso 10 al 15. Entonces, posiblemente haya sido por alguna prédica, no sé, pero que definitivamente había un conflicto que iba a traer una gran segregación, iba a dispersar la preciosa obra del Señor, y iba a hacer una separación en esa obra del Señor. Sin lugar a duda ya estaba. Y es que mire, hermano, estas dos mujeres eran dos guerreras de Dios. ¿Sabe qué? Porque cuando hay, mire qué tremendo, hermano, porque cuando hay, hermano, algún conflicto entre dos hombres de Dios que tienen un buen testimonio, porque que han alcanzado posición en el Evangelio por lo que han batallado en la fe, por lo que han hecho y han logrado en el Señor y gracias al Señor, entonces esto puede perjudicar y hacer el problema aún más grande, porque recuerde que usted posiblemente uno digan, yo con este veo que tiene la razón, o por la amistad, o por esto y por lo otro. Entonces, mire, definitivamente todo desacuerdo, debemos de estar en el mismo sentir en el Señor, Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Pero quiero avanzar un poquito más. Quiero mencionar algunos enemigos de la unidad, hermano. Porque la unidad, esta unanimidad, que nosotros estemos en el mismo sentir y en el mismo pensar, esto es importante porque un reino dividido contra sí mismo no subsistirá. Y Jesucristo mismo dijo que si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no subsistirá. De manera que nosotros, hermanos, ni el reino de las tinieblas está dividido, hermanos. Ellos trabajan juntos para la maldad, pero juntos. Nosotros también. Nosotros somos muchos miembros, pero del mismo cuerpo. Somos muchos miembros. Algunos pertenecemos a alguna organización o denominación, y otros a otra organización o denominación o concilio o esto o lo otro, pero todos somos la iglesia del Señor, los que tenemos esta palabra preciosa de Dios y vivimos esta palabra del Señor. Somos un solo cuerpo en Cristo, unos miembros de tal miembro y otro tal miembro, pero todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos los miembros componemos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una iglesia preciosa del Señor. Alabado sea el glorioso nombre de Jesucristo. Hay algunos enemigos de la unidad. Hay muchos, pero yo quiero mencionar tres que Dios trajo a mí para que yo pudiera compartirlo en este estudio bíblico. Y uno es la envidia. Hermanos amados, la envidia, todos conocemos qué es la envidia. Y esto es algo que viene a un sentimiento, que viene a la persona, que de sentirse irritado por el logro, por lo que alcanzó, o por lo que conquistó o logró otra persona, aún en el Señor. O porque posiblemente, a veces esto pasa hasta en los ministros, pasó hasta en estas guerreras del Señor, a veces, y sigue pasando, a veces en los evangelistas, vamos a ponernos así a nosotros los evangelistas primeramente, que posiblemente Dios está usando a otro hermano por allá, y está ganando más almas que nosotros, y está llevando más fruto que nosotros, y por eso nosotros empezar a sentir alguna especie de envidia y algún disgusto por ver que en aquella persona, en aquel nuestro hermano, Dios se está glorificando. Y esto, amados hermanos, esto no debe ser así. La tentación a la envidia, eso va a llegar a todos, pero no debemos ceder no debemos sucumbir nosotros ante la envidia. Nosotros debemos de gozarnos, hermanos amados, de ver a otro hermano o otro pastor que posiblemente empezó después que usted a pastorear, pero que ahora ya tiene un templo construido y que ahora ya tiene una bonita congregación construida, y siempre en la sana doctrina, en las fieles palabras de Cristo. Entonces, eso debe ser motivo de gozo para usted también, pastor, no de envidia, de decir que esto y empezar a denigrar a aquella persona. Dios no nos ha llamado a esto. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Mire cuando Saúl dejó que en su corazón abrazó la envidia contra David, porque David mató a aquel gigante Goliat,
que le dijo, yo te voy a matar, le dijo Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará en mis manos, y yo te cortaré la cabeza. Y con aquella un día, ¡fum!, se bajó el gigante, le voló la cabeza, hermanos amados, y la gente empezó a hablar muy bien de David. Pero a Saúl le irritaba, a pesar de que estaban peleando para el mismo ejército. Mire qué tremendo cuando la envidia, dejamos que la envidia la abrazamos en nuestros corazones. Ver que otro hermano que también estaba batallando para el mismo ejército que nosotros, y en vez de gozarnos, nos sentimos irritados y disgustados, deseando que caiga. Bueno, esa era la situación de Saúl, y más cuando oyó que las doncellas cantaban, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y daban más honor a David, y daban más reconocimiento a David que a él. Eso lo frustró, y entonces empezó a pretender la muerte de David. Mire qué tremendo la envidia, hermanos. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Eso es uno de los enemigos de la unidad. Nosotros no podemos envidiarnos, hermanos. Mire, hermano, carísimo hermanito, usted tiene algo que yo no tengo. Y yo tengo algo que posiblemente usted no tenga. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo muy especial, muy singular, para que nosotros lo desarrollemos, lo desempeñemos y lo llevemos a cabo en la obra del Señor. Dios nos ha dado dones y talentos. Todos tenemos algo precioso de Dios para servirle a Él. Usted es alguien muy especial para el Señor, y Dios ha depositado en usted algo lindo, algo especial que yo necesito de usted, y yo tengo algo que usted necesita de mí. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo, pero nosotros no debemos abrazar la envidia en nuestros corazones. Otra cosa que de los enemigos de la unidad que yo traigo 3 solamente: la envidia primero, y luego es el rencor. Dice la Escritura en 1 de Corintios, en el capítulo 13, 1 de Corintios, capítulo 13, en el verso 5, mire cómo dice esa porción ahí, hermano, hablando acerca del rencor. Dice, el amor es sufrido, él dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, dice, no guarda rencor. Mire qué tremendo, no guarda rencor. Quiere decir, guardar es almacenar, no guarda rencor. Es decir, que no guarda las ofensas hechas, pues. Porque posiblemente Bodia dijo, no, mire que esta Cinti que me ofendió en el mensaje, y aquí lo tengo guardado, aquí lo tengo. No, es que a mí no se me olvida lo que me dijo. Mire, pero no hay que guardar rencor. No guarda, no almacena las ofensas. El amor pasa por alto las ofensas. Mire qué precioso el amor que Dios nos ha dado, hermano. Es que este amor precioso hay que anhelarlo en nuestras vidas, hermano, para estar siempre en esa unidad, en esa unanimidad, y unidos, batallar esta fe y darle con todo al diablo y derribar las fortalezas de Satanás y los argumentos del enemigo y las contenciones y las murallas del imperio de las tinieblas, y fortalecernos en el Señor juntos. Hay que estar en esa unidad del Espíritu, esa unidad. Miren, hermanos, que dice que no guarda rencor, porque miren, nosotros no debemos de estar guardando, hermanos, nosotros no somos depósitos de Satanás para estar guardando basura en nuestros corazones, hermano. Nosotros debemos de guardar nuestro depósito para el Señor. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Nosotros no podemos estar guardando pleitos y ofensas que nos hicieron allá en el pasado en nuestros corazones. Nuestro corazón no es depósito de la basura del diablo, sino un depósito del Espíritu Santo, de palabra de Dios, de palabra preciosa y gloriosa del Señor, que es poderosa para preservar nuestras almas en la santidad de Dios. Alabanza al codiciable Cristo que nos rescató. Y la última enemigo que quiero mencionar yo de la unidad es la falta de perdón, hermano. La falta de perdón. Yo le cité hace un momento, dice la Escritura en el capítulo 3, en el verso 12 de los Colosenses. Voy a leer esa porción, Colosenses capítulo 3, verso 12. Voy a leer desde el 12 al 15. Y dice esa porción ahí. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Mire la solución. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Pero mire qué tremendo, cómo dice y la paz de Dios, que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nosotros debemos de vivir en paz. Si Dios es Dios de paz, y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, a esa paz fuimos nosotros llamados a vivir. ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra, pleito, discordia, rencillas, resentimiento, ahí guerra, conflictos. A eso Dios no nos ha llamado a vivir. Y dice, mire, fuiste llamados a paz en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Alabado sea el precioso nombre del Señor. A esto fuimos llamados por el Señor. Ojo con el conflicto de Evodia y Síntique. Esto no es normal. No se deje engañar del enemigo. Eso es normal, eso pasa en todas las congregaciones. No. Estas cosas hay que tratarlas. En esto hay que poner mano. Hay algún hermanito disgustado con otro hermanito por allá, pues vamos ahí y a reunirlos y hablar, a ver qué es el conflicto. Alguien espiritual que empiece a mediar en la situación y busque la conciliación de esos dos hermanos, porque esto podría provocar una gran separación y que otros hermanos siempre sigan perseverando en la fe posiblemente, y algunos hasta ni siguen ya, pero en otro lado, y otros hasta se apartan de los preciosos caminos del Señor. ¿Qué hay que hacer en una situación como esta? El apóstol Pablo le aconseja aquí qué es lo que hay que hacer, y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. A los que están en ese problema, que busquen la manera de arreglar la situación, que no se conformen a estar viviendo en una situación como esa. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire que como si Dios mismo rogase por medio del apóstol Pablo, porque esta situación que usted está permitiendo en su vida contra aquel hermano no va a traer ningún beneficio para su vida, para su familia, ni para su congregación. Estas situaciones inmediatamente hay que buscar solventarlas. Y dice: asimismo te ruego, primero le ruega a ellas que arreglen la situación. Y segundo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. El apóstol Pablo ruega a un hombre fiel que empiece a mediar en la situación. Mire cómo hay que buscar la solución a estos problemas. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes, porque unas personas que están en esta situación necesitan ayuda, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces, segundo, es que alguien espiritual, mire, había también peleado juntamente con ellas dos. Alguien espiritual vaya a ayudarle y a mediar en el asunto para buscar una conciliación. Pero alguien espiritual, compañero fiel, alguien fiel, mire qué tremendo. Alguien, no cualquiera, porque si alguien cualquiera llega ahí, más bien llega a ponerse a favor de esto, o a darle el lugar a esta, sí, la razón a esta y no a esta, entonces el problema se hace más grande. No, alguien que llegue ahí a mediar en la situación, pero para buscar una solución al problema, no quién causó el problema. Para buscar una solución al problema, no un culpable, pues eso es lo que quiero decir. Porque esta es la manera de que esto va a traer bendición. Incluso cuando nosotros llegamos a pedir perdón por alguna situación, hermano, no es ni recomendable, esto no es conveniente, no es sabio que le vayamos a decir a la persona, un ejemplo, que le vamos a pedir perdón. Bueno, yo quiero que me perdone, pero es que me hiciste esto, mira, me hiciste esto. No, eso no conviene. Eso está abriendo una herida, no. Digamos, mira, perdóname porque yo te ofendí y yo no me siento bien, quiero pedirte perdón y quiero que estemos en paz y sigamos adelante juntos, hombre, y sigamos buscando la presencia del Señor. Esto es lo precioso y esto es lo glorioso, y esto hay que buscar. Mire qué tremendo, hermano, porque es lo segundo, el primero es que a ella les habla para que ellas empiecen y busquen la manera de arreglar la situación. Luego un mediador. Pero mire que me inquieta algo aquí, que la palabra ruego aparece 3 veces. Porque cuando hay situaciones y conflictos en la iglesia, hay que rogar. Hay que rogar. Hay que orar, hermano. Hay que buscar la oración con súplica y ruego en el Espíritu por situaciones, para que se desbarate toda obra del diablo que quiere perjudicar a la congregación, quiere perjudicar la unanimidad de la congregación y la armonía de la congregación. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no en conflicto. Así no es bueno ni es hermoso, ni nosotros lo disfrutamos así, y cuanto menos Dios. Mire qué tremendo, y esa unanimidad.
que hace que estando en esa unidad, en esa unanimidad, en ese mismo sentir, en ese mismo pensar, hace que el Espíritu Santo se derrame y fluya con presencia. Hay bautismo con Espíritu Santo y fuego, lenguas, hay danza y todo lo que el Espíritu Santo nos ministra de una forma preciosa, palabra preciosa, ahí palabra de Dios, ahí que fluye con toda libertad, porque no hay ninguna aspereza que algo que la pueda retener para hacer separación entre el Señor. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Bendice alma mía a Jehová. Así que, hermanos amados, si esta situación ha estado pasando en la congregación a la cual usted pertenece o ha estado pasando en su vida, hay que buscar una situación, hay que buscar una solución a estos problemas. No podemos vivir de esta manera. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Tampoco la solución tampoco es irse, hermano, porque no puedo predicar un evangelio así. No es la solución irse, hay que buscar la conciliación y ponernos de acuerdo. Mire que Evodia y Cinti, que esto sigue pasando, hermano. Hay hermanas que antes, ¿cómo se llamaban una a otra? Mira, hermanos que antes se llamaban una a otra, hagamos una vigilia. Y se ponían en vigilia a buscar la presencia de Dios. O hermanas que a otros les decían, vamos a orar al templo a las 3 de la tarde, vamos a orar a tales horas de la tarde, o vamos a orar en la mañana. Y ahí juntas, mire, se iban juntas, a veces hasta un grupito para la oración. O sea, ¿qué te parece? Mira que tengo un problema. Y con aquella confianza, iban con aquella hermana de confianza a buscar la presencia de Dios. Aquella le decía, venite, vamos a hacer un ayuno, vamos a buscar la presencia de Dios. Dios te va a ayudar en esta situación. Yo estoy contigo. Y en aquella comunión linda y preciosa, y juntas derribaban fortalezas y sacaban adelante muchas situaciones familiares y aún de la misma obra del Señor por esa unidad y ese mismo sentir en el cual estaban. Pero que ahora sucedió algo, quizás este sea el caso suyo, que ahora sucedió algo con aquella hermanita con la cual usted antes iba a buscarlo a la presencia de Dios ayunando juntas, con la cual se encaminaban juntas para la casa del Señor y se regresaban juntas, e iban, oraban juntas y compartían ahí los problemas y las dificultades que tenían para llevarlos a los pies de Cristo en esa unidad. Pero que ahora sucedió un conflicto leve, y por algo tan sencillo vas a perder una amistad tan valiosa. Por un favor que no te hizo aquella persona, cuando te hizo 1000 favores atrás, vas a perder y vas a echar a perder todo lo que en tantos años construyeron por algo tan sencillo, por un conflicto tan pequeño. Hay que valorar lo que Dios nos ha dado y las amistades que nosotros tenemos, esos hermanos preciosos en el Señor que aún nos han ayudado en el Evangelio, cuando en nuestros primeros pasos del Evangelio o de la predicación empezamos. Hay que valorarlos, hay que tenerlos en alta estima. Ojo con el conflicto de Evodia y Sintique. Ojo que ese conflicto entre estas dos guerreras del Señor no se encuentre ahora en tu vida. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. A lo mejor por un conflicto que sucedió en la congregación, usted se fue de la iglesia y no volvió más. Pero ahora Dios te ha enviado su buena palabra aún a través de este estudio bíblico. Y te ha hecho saber que los problemas no se solucionan muchas veces yendo y quedarse en la casa sin hacer nada. Que los problemas no se solucionan separándose, era allá que busque ella por su lado y yo por mi lado, que somos más fuertes estando juntos. Alabado sea el precioso nombre de Jesús, que nosotros nuestro depósito no es para basura del enemigo en nuestros corazones de rencores y raíces de amargura o resentimiento, sino guardemos nuestro depósito para el Señor en la santidad que Él demanda de nosotros. Si a través de este mensaje, a través de este estudio bíblico, en algunos de los diferentes puntos que nosotros hemos tocado aquí, usted se ha identificado y siente la necesidad en su corazón, porque han brotado ya en su corazón, posiblemente ya la situación llegó a más y las raíces de amargura han dado lugar ya en su corazón y la situación pasó a una gravedad porque no se trató desde el principio, y usted siente la necesidad en su corazón de poner a cuenta su vida con el Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable. Este es el momento oportuno de Dios para tu vida. Este es el momento que usted puede decidir poner a cuenta su vida con el Señor y reconciliar su vida con Él y volver al pastor de su preciosa alma. Quizás usted se apartó porque en un mensaje le tiraron, en un discurso, en un mensaje, en una enseñanza, o creyó usted que le habían tirado, o quizás le tiraron, pero Dios ha sido bueno contigo. No te apartes de los buenos caminos del Señor, que Dios te está llamando. O la persona que quisiera entregarse por primera vez a Cristo, este es el momento oportuno de Dios para tu vida. No puedo terminar este estudio bíblico sin hacer un llamado al arrepentimiento. La persona que quisiera este Cristo precioso, este Cristo amoroso, este Cristo glorioso,
por primera vez, repite esta oración después de mí. Aquellos que sientan la necesidad de reconciliar su vida con el Señor, repita esta oración después de mí, una oración de fe por su salvación. No importa que esta prédica sea una grabación de aquí cuando usted venga a verla. La palabra sigue siendo viva, la palabra sigue siendo eficaz. Aún con esta grabación usted puede entregar o reconciliar su vida con el Señor. La palabra sigue siendo, pasarán los años, la generación y la palabra no pasará. Así que repita esta oración después de mí los que quieren entregar su vida a Cristo. Repita: Señor, acepto a Cristo, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y recibo en Él el perdón de mis pecados. No permitas que me aparte, no permitas que me vuelva atrás. Ayúdame, Señor, te necesito. Límpiame mi corazón, santifícame en tu verdad, santifícame completamente, que yo esté limpio delante de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a permanecer firme en la fe, que nunca vuelva atrás. Ayúdame, Señor, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es su hermano Javier Antonio Pineda. Para mí fue una bendición presentar a ustedes estas palabras de vida eterna. Dios les bendiga.